estudiar desde posterior hacia anterior para entenderlo de mejor manera, comprendido en los grupos occipitales, el mastoideo, el parotídeo, el submandibular y facial y el submentoniano. Ahora sí, el grupo occipital va a dividirse en dos nódulos linfáticos importantes, el occipital superficial y el occipital profundo. El occipital superficial va a encontrarse en la parte, sería en lo que es la inserción del músculo esternocleidomastoideo, es decir, en la línea nucal superior del occipital. Y el nódulo linfático occipital profundo va a encontrarse en una cara profunda, que sería la cara profunda del músculo esplénico. Entonces, el occipital superior está por fuera de la musculatura interna y el occipital profundo por dentro de la musculatura. Sí. El grupo occipital además va a recibir los vasos linfáticos de la zona occipital del cuero cabelludo y de la zona profunda y superficial de la nuca. Bien, enseguida de ese tenemos el grupo mastoideo. Como su nombre lo indica, va a encontrarse en la zona mastoidea del temporal. Van a encontrarse en grupos de 1 a 4 a ambos lados de la cabeza y sus vasos aferentes van a provenir de la oreja, específicamente del conducto auditivo externo y también de la porción temporal del cuero cabelludo. El grupo parotídeo. El grupo parotídeo se va a dividir en tres: los nódulos linfáticos suprafaciales, los subfaciales y los intraglandulares. Los suprafaciales van a ser vecinos del trago, es un músculo de la oreja, un músculo pequeño de la oreja, pero este va a ser inconstante, solo se va a encontrar en un tercio de los casos. Los subfaciales van a encontrarse a nivel de la fascia y la cara lateral de la glándula, y estos se van a dividir en dos: los preauriculares, que son los morados de aquí, y los infraauriculares. Y por último, los nódulos linfáticos parotídeos profundos intraglandulares, que se encuentran en el espesor de la parótida, es decir, si se retira la parótida se encuentra a este nivel de aquí, y este va a estar en contacto con lo que es la vena yugular externa y la vena retromandibular. Ok, por ejemplo, cuando vean que algunos nódulos son suprafaciales con SC, no se refiere a la cara, sino se refiere a la fascia cervical. Entonces todo lo que sea suprafacial va a estar por encima de la fascia cervical, por eso es la zona vecina al trago de la oreja, ¿ya? Todo lo que sea subfacial está por debajo del inicio de la fascia cervical. Y los nódulos linfáticos parotídeos o intraglandulares no son inconstantes. Algunos sí están dentro de la glándula, otros están superficiales de la glándula. Además, el grupo parotídeo igual va a recibir los vasos linfáticos de la que sería la zona temporal y la zona frontal del cuero cabelludo, de los párpados, del oído medio, del oído externo y de la mucosa de la cavidad nasal. El cuarto grupo es el grupo submandibular y facial. Primero, el submandibular se va a encontrar a nivel de lo largo del borde inferior de la mandíbula. Y igual lo vamos a estudiar desde anterior hacia posterior. Entre lo más anterior está el preglandular, seguido el prevascular, seguido el retrovascular y seguido el retroglandular, que sería el más posterior. En cambio, en lo facial se logra distinguir de mejor manera cuando es un nódulo linfático mandibular, que este se va a encontrar a nivel del ángulo anteroinferior de lo que sería el massetero. En el buccinador, el nódulo linfático buccinador, que va a tener relación con el buccinador, con el músculo del buccinador, específicamente en su cara lateral. El nódulo linfático nasolabial, que se encuentra a nivel del músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Y el malar, que se encuentra a nivel del hueso cigomático. Regresa un ratito. Entonces, para distinguir estos grupos de la zona submandibular, tenemos el primer grupo, que es el preglandular, que van a ser todos los nódulos que están por delante de la glándula, ¿ya? Submandibular. El grupo prevascular, en cambio, va a ser lo que está por delante de la vena y arteria facial, por eso prevascular. El grupo retrovascular, lo que viene por detrás de la arteria y la vena facial. Y el grupo retroglandular, lo que viene por detrás de la glándula submandibular. ¿Ok? Ahora, este grupo, ¿por qué lo unen con el grupo facial? Porque todos los vasos linfáticos del grupo facial
le drenan su contenido al ganglio submandibular. ¿Ya? Sí, este va a recibir vasos linfáticos de lo que sería la porción medial de los párpados, la nariz, la mejilla, los labios, el suelo de la boca. Ya. Por último, para cerrar el Y primer los grupo, dientes, sobre todo los dientes, ¿ya? ajá, Submandibular, acuérdense, todos los dientes menos los incisivos y caninos inferiores. ya. El quinto grupo sería el grupo submentoniano. Con este se cierra lo que es el grupo superior, el primer grupo de nódulos linfáticos de la cabeza y del cuello. Este grupo submentoniano van a encontrarse básicamente en grupos de 1 a 3 en la zona que sería inferior de toda la cara, en este nivel. Va a estar comprendido en el espacio del vientre anterior del músculo digástrico, y sus vasos aferentes van a provenir del mentón, del labio inferior, de la porción medial de las encías inferiores, y de las mejillas, del suelo de la boca y del vértice de la lengua. De hecho, este grupo submentoniano, estos nódulos están atrapados entre el músculo mieloideo y el vientre anterior del digástrico. Ya. El segundo grupo es el grupo yugular anterior. Entonces ya acabamos del primer grupo, Ajá, ¿no? sí, Acuérdense, sí. todo lo que vimos ahorita fue el primer grupo. Si quieres vamos haciéndole otra vez un repaso corto porque este es el que más me interesa que aprendan, ¿ya? ¿Repito? Sí, otra vez así. Así de repasito. Ya. El primer grupo es el grupo superior o el círculo de nódulos linfáticos pericervical. Este lo vamos a estudiar desde posterior hacia anterior. Occipitales, mastoideos, parotidios, submandibulares y faciales, y los submentonianos. Ya este es nuestro grupo de mayor interés, ¿de acuerdo? Ya. El grupo occipital se divide en lo que es nódulos linfáticos occipitales superficiales y los profundos. Los superficiales van a estar a nivel de la línea nucal superior, y los profundos en la cara profunda del músculo esplénico. Y van a recibir los vasos linfáticos del cuero cabelludo en la zona occipital y la zona profunda y superficial de la nuca. El grupo mastoideo se encuentra en la región de la zona mastoidea del temporal. De ellos van a provenir los vasos, tiene vasos aferentes que provienen del conducto auditivo externo y de la zona temporal del cuero cabelludo. El grupo parotidio engloba todos los nódulos linfáticos de la glándula parótida. Estos se van a dividir en tres: los suprafaciales, los subfaciales y los intraglandulares. Los suprafaciales van a ser vecinos del trago, músculo de la oreja. Los subfaciales van a encontrarse a nivel de la faz y la cara lateral de la glándula. Se dividen en dos: los preauriculares, que están de color morado, y los infraauriculares de color verde. Y los profundos intraglandulares se encuentran en el espesor, en este nivel, y van a tener contacto con la vena retromandibular y la vena externa. Estos se encargan de recibir los vasos linfáticos de lo que sería la zona temporal y la zona frontal del cuero cabelludo, de los párpados, de la nariz, del oído externo y del oído medio. El grupo submandibular se divide en lo que es submandibular y el facial. El submandibular se lo estudia desde anterior hacia posterior. El preglandular, seguido del prevascular, seguido del retrovascular, y por último el retroglandular. El grupo facial, en cambio, se divide en lo que es el nódulo linfático mandibular, en el ángulo anteroinferior de lo que es el músculo macetero, el nódulo linfático buccinador, que está con relación a la cara lateral del buccinador, el nódulo linfático nasolabial a nivel del músculo elevador del ala de la nariz y labio superior, y el nódulo linfático malar a nivel del hueso cigomático. Estos se encargan de recibir los vasos linfáticos de la porción media de los párpados, de la nariz, de los dientes, de las encías, de los labios y de las mejillas, y del suelo de la boca. Y por último, el grupo submentoniano, que se encuentra en grupos de 1 a 3. Estos van a estar en el espacio comprendido del músculo bigástrico en su vientre anterior, y sus vasos aferentes van a provenir de lo que es el mentón, el labio inferior, la encía medial del labio inferior, las mejillas, la boca, o sea, el suelo de la boca y el vértice de la lengua.
Bien, ahora sí, el segundo grupo, que es el grupo yugular anterior. Este grupo va a estar situado a lo largo, bueno, va a estar situado en un vaso linfático a lo largo de la vena yugular anterior, que sería esta de aquí. Y estos, los nódulos linfáticos con los vasos linfáticos van a formar la vía yugular anterior, la cual va a desembocar a nivel de la base del cuello o en los nódulos linfáticos yugulares internos o transversos del cuello. El tercer grupo es el grupo cervical lateral superficial. Este se encuentra en grupos de 1 a 3 a ambos lados. Estos van a ser estudiados desde superior hacia posterior, desde el nivel de los nódulos linfáticos, parotidios, desde el más inferior hasta su inserción en lo que sería el músculo esternocleidomastoideo hasta su parte medial. Y estos van a estar situados a lo largo de un vaso linfático satélite de la vena yugular externa. El cuarto grupo es el grupo cervical lateral profundo. Este se va a dividir en 3 cadenas: la cadena yugular interna, la cadena del nervio accesorio y la cadena transversa del cuello. La cadena yugular interna se divide en 2 nódulos yugulares internos, unos laterales y unos anteriores. Como su nombre lo indica, va a tener relación con la yugular interna. Los laterales con sus bordes laterales y las anteriores con su cara anterior. Estos últimos, los nódulos yugulares internos anteriores, se van a dividir en 3 grupos más: uno superior, uno inferior y uno superior, uno medio y uno inferior. El superior es el yúgulo digástrico, el cual se encuentra hacia inferior del digástrico. El medio, que es el yúgulo moyoideo, el cual se encuentra superior al músculo moyoideo. Y por último, que sería el inferior, que es inconstante, pero eso se encuentra a niveles de la finalización de la vena yugular interna. También lo que sería la cadena yugular del nervio accesorio, que no hay mucha información de eso, pero tiene como que relación con lo que es el ramo lateral del nervio accesorio hasta su inserción en el músculo trapecio. Y la cadena transversa del cuello, que va a seguir su recorrido por la arteria transversa del cuello. O sea, en teoría los 3 grupos reciben la linfa de casi toda la zona de la cabeza del cuello, ¿ya? Y los nódulos transversos del cuello, los nódulos del grupo del recorrido del nervio accesorio y todas las cadenas yugulares. Sí. Los 3 se llevan todo el contenido del linfa. Pero sí, claro, los otros no son tan conocidos y de hecho no hay mucha información porque finalmente todos confluyen en la cadena yugular interna. Bien, entonces dentro de los nódulos cervicales que están en la parte del cuello, vamos a encontrar los más profundos que están, son los nódulos retrofaringeos, que están en la parte posterior de la faringe, son estos dos de aquí. Estos nódulos van a ir paralelos a la vena yugular, la vena principal de aquí. Yugular interna. Yugular interna. Ya, tenemos también los nódulos infayoideos, que está por debajo del hueso ilioides. Estos van a drenar la linfa, todo lo que viene de los músculos del piso de la boca. Los de aquí. Tenemos los nódulos prelaringeos, que se van a encontrar aquí. Todos desembocan igual en el tronco yugular, linfático. Ahí tenemos los nódulos paratraqueales, que estos van a ser los que están en la parte posterior de la tráquea. Paralelos a la tráquea en realidad están. Sí. Laterales a la tráquea. Bueno, y los pretraqueales igual están en la parte anterior, ¿no? En la tráquea. Entonces así lo podemos diferenciar. Obviamente, si son profundos, ¿qué vena es la que está profunda? La yugular interna. Entonces, los ganglios y vasos que acompañan a la yugular interna drenan el contenido de toda la zona cervical profunda. Bien. Los nódulos retrofaringeos, que serían estos de acá, van a drenar la linfa de la cavidad nasal, de las trompas auditivas, la cavidad nasal y de la nasofaringe. Tenemos lo que es los nódulos infrayoideos, como decía, la zona del piso de la boca, los nódulos que se insertan en el licoides, parte posterior y inferior, y en los nódulos prelaringeos vamos a drenar la linfa de la porción infraglótica de la laringe y de las glándulas.
lo mismo de las pretraqueales y paratraqueales. Este es un resumen de cómo es el drenaje de la linfa. Como podemos observar, se divide por grupos. El grupo occipital, el parotidio, el facial, el submandibular, el submentoniano. Y aquí podemos observar que la linfa drena de la parte superior hacia cada grupo. Del occipital acá, del grupo mastoides en oreja, por aquí, y baja por acá, y todos drenan y se encuentran en un solo grupo de nódulos. Y de este grupo de nódulos se desciende a este de acá, que sería el grupo cervical lateral superior, este de aquí, y por el cual va a drenar hacia el tronco yugular. Cámbiale, por favor. Bien, como el doc nos estaba explicando, tenemos dos, izquierdo y derecho. En el derecho encontramos el tronco linfático yugular o la gran vena linfática. Y en el lado izquierdo encontramos el conducto torácico, que serían estos de aquí, que desembocan en el ángulo venoso de las venas. Yúgulo subclavio. Yúgulo subclavio. Entonces, si ven cómo ahí se meten adentro del ángulo venoso yúgulo subclavio, ahí le pasan a la vena solo la linfa limpia. Todos los antígenos que se murieron en el camino ya se murieron en los nódulos. Entonces, esa es la función de los vasos linfáticos: ir matando a los antígenos con ayudados de la linfa y luego pasarle linfa limpia al ángulo yúgulo subclavio. Sí, bien, como podemos observar, toda la linfa se va a drenar a este gran nódulo, que va a ser el nódulo cervical profundo. Este es el último nódulo que llega, y después desemboca ya en el tronco linfático. De hecho, si alguna vez hayan tenido alguna experiencia de conocer algo de alguna cirugía de cabeza y cuello por una metástasis de un cáncer, sobre todo tiroideo, casi siempre hacen un vaciamiento ganglionar. No sé si han escuchado ese término. Entonces, cuando hacen la cirugía para remover el tumor, la glándula tiroides sobre todo, también tienen que llevarse a los ganglios que tienen células malignas. Entonces les hacen una prueba, un examen de imagen a las personas para ver qué ganglios están tomados por células malignas. Y el momento de la cirugía, además de remover el tumor maligno, remueven los ganglios que tienen la metástasis de ese cáncer. De hecho, a mí me pasó que a mí me salió un orzuelo. ¿Ya? Entonces la infección, después de 2 días, se me inflamó el ganglio de aquí. Y ya estaba doliendo. ¿Cuál es el ganglio de aquí? El parotidio, Ya. este de aquí, que drena todo lo que es del ojo, ¿no? Ok. Y después se me inflamó este de acá, pero de ahí se terminó la inflamación. Sí, de hecho, ustedes ven Muerto. donde dice esta parte de acá, el submandibular. Y si ven la imagen de arriba, el submandibular casi que recibe el contenido, al menos todo facial, y casi todo el contenido pericervical. Entonces, siempre que al menos sus ganglios submandibulares estén inflamados, ocúpense de ver por qué, más que preocúpense. La mayoría de veces va a ser de origen infeccioso, sobre todo ustedes que están jóvenes, lindos y bellos. Cuando envejecemos es el problema. Igual si ven un nódulo positivo, o sea, el nódulo aumentado de tamaño en un paciente mayor de 45 o 50 años, ese sí es de asustarse un poco. Ya cuando es un nódulo en una persona joven, es más difícil que sea de origen maligno. ¿Tienen alguna pregunta?